¿Cómo les va? Muy buenos días. Exactamente 11 de la mañana. Estamos en esta jornada, en esta edición de Orden del Día, con la previa de lo que ya es fecha confirmada. Aquí lo había anticipado Daniela Romero para el próximo 11 de febrero, sesión en el Senado para tratar todo lo concerniente al tema modernización laboral y lo concerniente a un capítulo de esa modernización, que es un tema muy importante, por ahí pasa el vínculo con los gobernadores, que es el paquete impositivo. Así que comenzamos saludando a compañeras y compañeros. Dani, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, Pato, ¿cómo estás? Muy bien. Hoy le conté a Romero, yo temprano, no fueron los gobernadores aliados a la reunión de hoy a la mañana en el CFI. Y ella me dice, yo lo dije ayer, pero como vos no me leíste, entonces no sabía. Yo paso factura. Bueno, no. Romero, ¿qué pasa? ¿No pasó nada con el CFI? Bueno, había una reunión prevista para hoy, también va a haber una reunión de la Mesa Política Nacional. Lo cierto es que ya hace varios días venían confirmando desde provincias muy cercanas al gobierno nacional, estoy hablando de Mendoza, Entre Ríos, Chubut, San Juan, incluso provincias no tan cercanas, pero dentro de todo dialoguistas, como son Santa Fe y Córdoba, que no iban a asistir a la reunión convocada de gobernadores en el Consejo Federal de Inversiones. Que era esta mañana. Que era hoy, claro. Ayer a la noche termina oficializándose la suspensión de la reserva en el CFI, con la versión también de que podría llegar a pasar que los gobernadores que sí iban a ir, que eran básicamente los 5 más distanciados de Milei, estoy hablando de Axel Kicillof, de Gildo Insfrán, de Quintela, incluso también del pampeano Sergio Silioto, que estuvo en Casa Rosada ayer, y vamos a hablar también un poco de eso. Que hagan al final una reunión por Zoom, porque bueno, hacer toda la movida solamente para que se reúnan entre ellos quizás perdía sentido. ¿Cuál es el objetivo de esto? Básicamente mantener este acuerdo con el ministro del Interior, Diego Santilli, a quien mis fuentes le atribuyen la responsabilidad de la victoria de haber podido suspender esa reunión de gobernadores. El acierto, exactamente. Porque este acuerdo implica básicamente mantener el hermetismo total, no empantanar la negociación. Porque si había una foto de todos los gobernadores con todos sus reclamos, con todos sus pedidos, bueno, no era quizás una buena señal en el medio de las negociaciones, y acá el gobierno... A una semana de la fecha del 11 de febrero. Claro, y lo que está haciendo el gobierno acá, Pato, es negociar en paralelo, ¿no? Con cada provincia, con cada gobernador, va a tener su propio acuerdo. ¿Cuál es el foco principal? Bueno, ¿qué es lo que va a pasar con la baja del impuesto a las ganancias? También vamos a hablar de eso hoy. Estamos, y el señor Gonzalo Solabarrieta, buen día Gonzalo, con otro tema absolutamente sensible, que es ley de glaciares. Solabarrieta, ¿eso tiene fecha para cuándo, glaciares? ¿Falta mucho? ¿Qué decís? A ver. Bueno, Pato, ¿qué tal? Buen día. En principio todo esto va a pasar por el Senado y tiene diputados que esperar no solamente lo que suceda en el Senado, sino una reunión muy importante que habrá hoy con los jefes de bloque de diputados para coordinar cuáles son los pasos a seguir, el orden en el cual se van a tratar los temas aquí en diputados, y también un tema muy importante que va a empezar a hacer ruido en las próximas horas y tiene que ver con la conformación de las comisiones, porque esto va o a acelerar o va a retrasar un poco el tratamiento de estos proyectos. Hablamos de la ley de glaciares, que va a pasar primero por el Senado y luego tendrá que venir aquí a diputados. Ayer estuvo Luis Lucero, el secretario de Minería, con el bloque de La Libertad Avanza de diputados, y bueno, vamos a hablar un poquito de esos detalles. Bueno, un tema muy interesante desde el punto de vista histórico, y cómo hay cuestiones que se van modificando de acuerdo a los distintos momentos, y que tiene que ver con ley de glaciares, porque uno recuerda, la verdad, con mucha nitidez lo que pasaba con el tratamiento de este mismo tema hace alrededor de 20 años, donde el abanderado de la protección de los glaciares era Pino Solanas, por ejemplo, y donde, salvo la posición de algún legislador sanjuanino, el resto mayoritariamente acompañaba esa posición proteccionista, que con los años fue modificándose en función de tratar básicamente de facilitar más la explotación para la extracción de minerales diversos en la cordillera andina. Pero hay un cambio de época, de una mirada muy proteccionista hace 15 o 20 años a una mirada más productivista, así que
nos vamos a encargar de eso en un ratito. Estamos en orden del día, 11 de la mañana, 5 minutos. Mañana muy nublada en Buenos Aires. Títulos, por favor, ahora. Recordamos, modernización laboral. La jefa del bloque, Patricia Bullrich, se reúne hoy con los bloques dialoguistas en el Senado. Emergencia nacional en discapacidad. El gobierno reglamentó la ley tras el fallo de la justicia a través del decreto correspondiente. Ley de glaciares, lo que recién hablábamos con Gonzalo, crece la expectativa por el debate de la reforma impulsada por el Poder Ejecutivo. Bueno, y lo dicho, Daniela, los dos, la verdad que son temas muy importantes. Comenzamos con Daniela Romero, modernización, clima, y a ver, un tema donde en el gobierno dicen que hay mucho optimismo. Recordamos que me parece que de manera preventiva en su momento, en diciembre, Bullrich dijo: paremos el tema un mes antes de tratar la cuestión. Alguna vez había hablado de que el gobierno quería cerrar el 2025 con el proyecto de modernización laboral votado. Vio que los números no estaban. Bullrich, ¿cómo ha sido este enero y cómo se ve ahora la cuestión en función del 11 de febrero, Romero? Bueno, el debate por la reforma laboral, esto un poco ayer lo comentábamos, Pato, que tuvo como, en principio, una repercusión muy importante con respecto de todo lo que tiene que ver con los derechos del trabajador, sí, ¿no? Y vimos muchos voceros del gobierno recorriendo muchísimos medios defendiendo que los derechos adquiridos para los trabajadores no iban a ser afectados con esta reforma laboral. Y por supuesto que muchísimo ruido por parte de los gremios por toda la reforma sindical que también incluye esta modernización laboral. Te diría que sos generosa cuando hablas de ruido, porque sí, la verdad que la CGT ha aparecido más nada que poco. Es más, ayer veía que había algún intento de convocatoria por parte de delegados de base y dirigentes que no están representados por la conducción tripartita de la CGT, que dicen: che, si esta gente no se mueve, veamos si nosotros hacemos algo. La verdad que yo creo que han también sido como espasmos de la CGT, ¿no? Sí, me gusta el espasmos. Claro. Sí, yo creo que también lo que pasó dentro de los gremios es que al ver, después del presupuesto, cómo estaban quedando las alianzas, al no tener una recepción quizás tan sí. Ven amplia, que no tienen número para defender lo propio. Claro, de parte de los senadores y diputados. Claro. Yo creo que eso también afectó, porque, bueno, uno puede hacer mucho ruido. Desde el gobierno siempre supieron que iban a hacer algún tipo de reclamo porque es parte de, o sea, son las reglas del juego, ¿no? Pero bueno, eso también va a ser un tema, porque a lo que yo iba con esta introducción es que pese a todo esto que se habló al principio, durante el mes de enero, el foco no estuvo puesto en nada de esto. Exactamente. Se puso el foco en la coparticipación, en los recursos de las provincias y cómo esto puede ser afectado por la baja de los impuestos que se contemplan en la primera parte del proyecto, que tiene que ver con esta reforma tributaria, que nunca va a ser una reforma per se, sino que van a ser así, ¿no? Como distintos proyectos que contemplen distintas medidas en términos fiscales, justamente para bajar, en este caso puntual, el costo laboral. Ese es el objetivo del gobierno nacional. Entonces, con el foco puesto en la baja de ganancias, y cómo pueden llegar a ser para acordar algún tipo de medida complementaria, alguna alternativa para compensar a las provincias y que no se les afecte el recurso de coparticipación, ¿no? Porque el impuesto a las ganancias, recordamos, es un impuesto que es 60% coparticipable. Entonces, si se bajan las alícuotas para las sociedades, implica menos recaudación para las provincias. Bueno, con este tema puntual, bueno, se fueron llevando adelante estas negociaciones. Obviamente también hay otros pedidos, hay otros reclamos. Vamos a ir a las placas. A ver. Porque hoy va a ser un día central para el gobierno nacional y definir
cómo va a terminar quedando este texto final. La senadora Patricia Bullrich se puso como plazo hasta el viernes para definir, para evaluar con la mesa política cómo va a quedar este texto, de manera tal que la semana que viene haya una reunión el martes antes de la sesión y definan el texto final para que no haya ninguna sorpresa en el momento que estén en el recinto. Hoy la mesa política se reúne ahora entre las 11 y las 12. Sí. Van a estar reunidos el jefe de gabinete, Manuel Adorni, el ministro del Interior, Diego Santilli, por supuesto la senadora Patricia Bullrich, el titular también de la Cámara de Diputados, Martín Menem, el asesor, Luis Menem también va a estar, el asesor presidencial, Santiago Caputo, y bueno, va a haber una definición y contundente con respecto de qué hacer con ganancias. Durante las últimas reuniones de la mesa política también lo incorporaron ¿va a haber una resolución sobre qué hacer con ganancias? No, una resolución no. No, no, van a intentar llegar a algún tipo de solución. A ver, lo que estuvo con los gobernadores, para ver si para solucionar el tema con los gobernadores. Sí, a ver, el gobierno va a evaluar cuáles son las posibilidades. Ayer, por ejemplo, si bien hasta ahora la definición contundente fue no tocar el capítulo fiscal. Sí. Ahora se está evaluando incorporar quizás algún tipo de, como si fuese una condición, ¿no? Recordemos que todo el capítulo... Porque, a ver, los gobernadores, perdóname, te dicen, está bien, si me vas a sacar plata, devolvémela por otro lado. Bueno, lo que dice también el capítulo fiscal es que nada de esto va a ser implementado hasta que el ministro de Economía, que es lo que te estaba diciendo, el ministro de Economía está... presente en esta mesa política. Durante las últimas reuniones lo incorporaron porque obviamente es el que va a tener la última palabra, ¿no? Es difícil negociar sin el Ministerio de Economía presente porque, bueno, claramente este es el capítulo de Caputo, ¿no? Se había dicho que, bueno, en este artículo, el ministro iba a tener la potestad de decidir cuándo llevar adelante estas medidas, para que no se altere el equilibrio fiscal. No es que entraba en vigencia y automáticamente todos esos impuestos y todos estos beneficios impositivos se iban a aplicar. Eso por un lado es importante, pero también lo que te decía es que ayer estaba trascendiendo la posibilidad de que aten la baja del impuesto a las ganancias al crecimiento de la economía, ese crecimiento del 4%. Hay que ver si esto convence a los gobernadores lo suficiente como para que se sientan un poco más tranquilos con que no se van a quedar sin plata, ¿no? Ese es el punto. Una pregunta, estamos con Daniela Romero, estamos enseguida con Gonzalo, pero Dani, ¿se podría decir que el gobierno tiene en el tema de la negociación con los gobernadores una a favor y otra en discusión? ¿Cuál es a favor? Como vos contabas, Santilli logró vaciar la reunión del CFI, que era una foto complicada con gobernadores adversarios y aliados todos juntos. Esa foto no está. Pero eso todavía no implica que los aliados y cercanos les han dado ok a las reformas impositivas. Depende quién. Claro. Uno de los que, por ejemplo, no fue muy contundente con respecto de sí, nosotros vamos a apoyar toda la reforma laboral, fue Juan Pablo Valdés, el correntino, que se reunió con Santilli la semana pasada. ¿Vamos a apoyar todo, dijo? No, es uno de los que no dio esa certeza. Sí, Hoy se reúne de vuelta con Santilli, así que hay que ver qué contrapropuesta le va a llevar Santilli hoy a Corrientes, porque recordemos que uno de los que está codo a codo con Patricia Bullrich para definir la estrategia es nada más ni nada menos que Eduardo Vicchi, ¿no? Un senador radical correntino. O sea, la presencia del radicalismo de Corrientes en el Senado es muy importante para llevar adelante la estrategia, así que no es menor que hoy vuelvan a juntarse con el gobernador. Vamos a ir a la cita de Patricia Bullrich porque ayer estuvo esta reunión de bloque, reunión de aliados, perdón. También hubo una reunión de bloque previa a la reunión con los senadores aliados. Y ahí Patricia Bullrich confirmó que firmaron este pedido de sesión para el próximo 11 de febrero y dijo, hemos revisado artículo por artículo y nos llevamos un compromiso consolidado de todos los bloques. Tenemos los números necesarios y un compromiso para hacer la redacción final y cerrar el lunes un dictamen definido. Cuando se refiere a dictamen, nos referimos a una versión final, ¿no?, del proyecto, porque el dictamen de comisión ya está, eso vale aclararlo. Es decir, ayer hubo, ¿no?, al menos el oficialismo se llevó este mensaje de que hay ya como un 95% del proyecto cerrado y hay que ver
qué se termina de definir con estas últimas cuestiones. Y también dejó para el recinto, básicamente, los cambios y las modificaciones que ayer le preguntaban los colegas justamente, porque obviamente esto es una negociación y hay algunas modificaciones que se pueden haber aplicado. Por eso, las modificaciones que se vayan a aplicar se van a dar a conocer recién en el momento que se trate el proyecto de ley, porque es una de las cuestiones que se acordó, digamos, en este sentido con relación a la suspensión de, de la reunión de hoy, ¿no? No se hablan de los cambios, no empantanemos las negociaciones y es por eso que no hay mucha letra, digamos, de qué es lo que se está cambiando. También hay una sensación de que no se va a cambiar nada, ¿no? En ese sentido. Sí. Pero bueno, vamos a confirmar recién en el momento de la sesión, Pato. Y vamos a la placa número 3. Después tengo una pregunta importante, un tema clave para debatir a partir de algo que dijo ayer Pichetto, me parece que con lógica política, pero vamos a la 3, dale. Bueno, con respecto del impuesto a las ganancias, un poco esto que te estaba mencionando, ¿no? Lo que contempla este proyecto tiene que ver con la baja impositiva, además de muchos otros beneficios impositivos para las empresas. El impuesto a las ganancias va a bajar las alícuotas, eso es lo que se plantea en el proyecto, en la segunda y tercera categoría, que sería del 30 al 27% para la segunda categoría y del 35% al 31,5% para la tercera categoría. Esto es lo que parece que trabó todo, ¿no? Lo que estaban evaluando es si pueden llegar a atar esta baja de las alícuotas al crecimiento de la economía del 4%, y hay que ver si los gobernadores ven eso como algo convincente. Un número 4% que está discutido por ahora. Está discutido, ese es el tema, porque ¿qué tanta certeza tienen de que vaya a ser así? Exactamente. Ahí es cuando los gobernadores dicen, bueno, a ver, ¿cómo sabemos que no hay un riesgo igual para las provincias de que los recursos... Bueno, un argumento, que esto es central, un argumento que el gobierno dijo desde el día 1 con respecto a este planteo de los gobernadores es, esto se va a empezar a aplicar después de un año. Claro. Cuando... Para ese entonces... Ya va a estar el año electoral, va a ser además. Además de que va a ser el año electoral, lo que ellos plantean es que el impacto de todo lo que implica la reforma laboral ya va a empezar a tener sus frutos y por ende va a haber más formalización del empleo y eso va también a aumentar la recaudación y con eso se compensa la pérdida por la recaudación de impuestos. Ese es un argumento del gobierno que también para los gobernadores es como... lo podés entender en su lógica, pero tampoco hay una proyección de cuánto va a crecer el empleo formal. Entonces, si no hay una proyección explícita de cuánto puede llegar a crecer el empleo formal con la reforma, bueno, es también estar un poco en la nebulosa. Están pidiendo eso los gobernadores. Agregame algo, o sea, una compensación que a mí me asegure que no voy a quedarme sin plata para mi provincia en un momento que también el gobierno está pidiendo mucho ajuste, ¿no? En el resto de las provincias. A ver, y vamos con la foto de Caputo y Santilli, el tuit de Santilli, ¿no? No traje un tuit de Santilli, pero sí cabe destacar algo que yo... Ah, sí traje un tuit de Santilli, perdón. Ahí están los dos. No fue menor que la semana pasada el ministro del Interior saltara con un tuit en respuesta a Axel Kicillof y al kirchnerismo con respecto del planteo de ganancias, ¿no? Porque Santilli fue con un tuit donde básicamente, ahí lo vemos, dice, Kicillof y el kirchnerismo se oponen a bajar ganancias en la reforma laboral, reitero, no solamente es un planteo del kirchnerismo, porque quieren que las empresas paguen cada vez más impuestos y se fundan, para ellos recaudar siempre es más importante que generar trabajo. Un mensaje muy contundente en el medio de toda esta negociación, ¿no? Porque esto también, por ejemplo, uno que recuerdo que resaltó después de las reuniones con Santilli, que está a favor de bajar impuestos, es Gustavo Sáenz. Sí, salteño. El salteño. Entonces, para los gobernadores también es una situación incómoda defender que se mantenga un impuesto cuando electoralmente quizás la idea comparten electorado. Claro, y comparten la idea de bajar impuestos. Esto sería para las sociedades de manera tal que se baje el costo laboral. Ese es el objetivo, ¿no? Entonces, es una situación incómoda. Yo te digo que muchos gobernadores aliados en el fondo dicen, bueno, igual no vamos a votar en contra de esto. Y por eso también el gobierno nacional se siente un poco más seguro con decir, lo mandamos igual a votación a ver qué sale y jugamos todo o nada, porque no van a postergar el capítulo fiscal. A ver, y vamos con la placa 6 y después discutimos el tema de dónde se paran los gobernadores. A ver. Sí, porque también, como te decía, el debate se lo comió el tema del impuesto a las ganancias, pero hay otras cuestiones, ¿no? Con el Fondo de Asistencia Laboral, que es este fondo de cese que a partir del 3% del empleador, eso se lo ahorraría y lo tomaría el ANSES, ¿no?
para justamente crear una especie de ahorro forzado para que cuando se despida a un trabajador tengas que pagar la indemnización, parte de esa indemnización la puedas cubrir, tengas la garantía de que la vas a cubrir con eso que te ahorraste, ¿no? Que es este Fondo de Asistencia Laboral, conocido también como FAL. Sí. Hay muchos cuestionamientos, hubo cuestionamientos con respecto de cómo se va a reglamentar todo lo que tiene que ver con el fondo, quién lo va a implementar. De hecho, lo que se agregó en el dictamen es que en el dictamen de comisión de diciembre es que lo puedan cobrar las entidades administrativas en un tope del 1%. Esto también, ¿no? Para regular básicamente cómo se va a llevar adelante el FAL. Algo que desde el principio en el gobierno se dijeron, todo esto lo vamos a arreglar nosotros en la reglamentación, ¿no? Obviamente prohibir que no se pueda Fundamental ese rol de la reglamentación. Fundamental. Te cambia a veces un 90% el sentido de un artículo, efectivamente. Exactamente. Entonces, bueno, lo que están pidiendo más que nada los radicales es que haya más definiciones sobre cómo se va a hacer, con respecto de todo lo que tiene que ver con los sindicatos, por ejemplo, los detalles de la ultraactividad. Incluso los empresarios lo que pidieron es que se reglamente un poco más, que haya más detalles, porque si se caen los convenios y se caen todos juntos puede llegar a ser más caos que solución. Bueno, cuestiones así de la letra chica, ¿no, Pato? En un minuto estamos con el señor Gonzalo Solabarrieta y antes, 10 segundos solo para decir esto, que me parece que es gran parte de todo lo que estabas planteando, Daniela, y es los gobernadores, para la sociedad y para ellos y para sus provincias. Ahora cuando se vote modernización laboral, ¿votan a favor del gobierno o votan en contra del gobierno? ¿Cuáles son los costos de votar a favor y cuáles los costos o las ventajas de votar en contra? ¿Por qué digo esto? Porque ayer le preguntaban a Miguel Pichetto qué iba a pasar con los gobernadores. Miguel Pichetto, un hombre importante en un peronismo que está muy dispersado con el bloque Encuentro Federal, y le dice, ¿usted qué piensa de gobernadores que van a apoyar este proyecto de modernización laboral? Yo creo que están equivocados, dijo Pichetto. ¿Por qué? Porque están acompañando a un gobierno que en un año van a ir por ellos. No es que los van a cuidar dentro de un año porque hoy los están acompañando. Fíjense, decía Pichetto, lo que pasa en Santa Fe y en Córdoba, donde a dirigentes importantes como Puyaro y Yarlora, el gobierno le puso 2 candidatos como Pellegrini y Roca y les ganó. Y en el 2027, por más que hoy se porten bien con el gobierno, van a ir a por ellos. Y la verdad que es una posibilidad. Ahora, ¿qué les queda a los gobernadores en función de eso? ¿Chocan con el gobierno, con los riesgos? ¿O acompañan sabiendo que en el 2027 pueden volver a enfrentarse? Es un tema para discutirlo, ¿eh? Bueno, el tema es que ¿qué tanto...? Bueno, te respondo después de la... Después, dale. Estamos en orden del día, hablamos de esto un poquito más y estamos con el señor Solabarrieta y un tema muy sensible, dale. Consenso, de lunes a viernes, 12 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea presentado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en el ámbito de las comisiones. Las comisiones son el espacio de análisis y debate sobre los proyectos conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 46 comisiones permanentes que son centrales en la discusión parlamentaria, como Presupuesto y Hacienda, Asuntos Constitucionales o Legislación General. Existen también 32 comisiones especiales que tratan temas específicos. En su mayoría son bicamerales, es decir, que están compuestas por diputados y senadores.
como la bicameral de trámite legislativo, encargada de analizar los decretos del Poder Ejecutivo. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de las comisiones a las que haya sido girado. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen puede plantear la aprobación del proyecto o su rechazo. La bancada, de lunes a viernes, 13 horas. ¿Qué función cumple el Congreso? El Congreso ejerce su función legislativa a partir de la deliberación y sanción de leyes que busquen el bien común de todos los habitantes. Durante 2024 se sancionaron 44 normas de enorme trascendencia, como la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, la Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes y la Boleta Única de Papel. La Constitución Nacional determina las atribuciones del Congreso, las cuestiones sobre las cuales puede y debe legislar, así como sus limitaciones. También establece la relación entre los distintos poderes, que es fundamental para equilibrar el sistema republicano. Además de legislar, el Congreso tiene la función de ejercer el control del Poder Ejecutivo. Entre otras atribuciones, ese control incluye el pedido de informes, las interpelaciones, la actuación de la Auditoría General de la Nación, dependiente del Congreso, la posibilidad de solicitar juicio político y la aprobación de las cuentas de inversión. Desde la reforma constitucional de 1994, el jefe de gabinete de ministros tiene la obligación de concurrir periódicamente al Congreso para informar acerca de la marcha del gobierno. Este informe se realiza alternadamente en cada Cámara del Congreso. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna. Dásela a tus hijos. ¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias.
La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. Bueno, estamos en el segundo tramo de orden del día, hora exactamente 11 de la mañana con 30 minutos. Tengo que volver con Romero en un minuto, pero antes le pregunto a Solabarrieta. Gonzalo, está todo el mundo hablando de lo que tiene que ver con la ley de modernización laboral. Sí. El tema glaciares, hasta donde sabe Solabarrieta, ¿se trata también el próximo 11? Bueno, no está confirmado que se pueda llegar a tratar en la próxima sesión. Sí está incluido dentro del temario del periodo extraordinario, recordemos, hasta el viernes 27 de febrero. Es decir, hay una posibilidad de que la otra semana, posiblemente miércoles 18, ¿por qué no pensarlo?, pueda haber alguna sesión especial para tratar ese tema, pero no está confirmado que sea uno de los temas a tratar la semana próxima en el Senado. Y otra cuestión que tiene que ver con que Solabarrieta hizo todos los deberes correspondientes. Yo tenía una duda sobre que esta ley de glaciares, nueva ley de glaciares, va a modificar o intenta modificar una vigente ¿de qué año, Gonzalo? Del 2010, Pato. Tenemos que remontarnos exactamente a la época en la cual Cristina Fernández de Kirchner era la presidenta de la Nación, y un poco ahí se comenzaba con esta puja de quién tiene los derechos de, en todo caso, poder explotar estas zonas glaciares o peliglaciares, justamente si las provincias o la nación. Bueno, por ahora, y como lo dice la ley actual, Nación es la encargada justamente de cuidar y preservar justamente estas zonas, y hay un artículo, justamente vale el juego de palabras en particular, que es el que no le permite justamente la explotación y la exploración de diferentes cuestiones o actividades como la minería, entre otras cuestiones, o los hidrocarburos, y que por eso se habla de la preservación, y por eso hay una disputa también con aquellos activistas justamente de la ecología. Un tema que la verdad es muy difícil saldarlo. De un lado tenés el sector que protege el medio ambiente con muy buenos argumentos, y otro sector que es un sector mucho más productivista, también con muy buenos argumentos, que te dicen, che, la cordillera de un lado está Chile, de otro lado está la Argentina, y Chile exporta minerales por 50.000 millones de dólares y nosotros estamos lejísimos. Así que bueno, lo tratamos en un minuto. Pero antes, Romero, yo le preguntaba, por lo que sabe, Romero usa mucho el sub de línea A, que va de Congreso a Balcarce 50. No, yo te decía este planteo, que es un planteo lógico desde el punto de vista de Pichetto, diciéndole a los gobernadores para qué van a jugar a favor del gobierno si, total, después van a terminar confrontando. Lo dice Pichetto porque, entre otras cosas, él no tiene que hacerse cargo de un ejecutivo provincial. Eso te haces cargo de un ejecutivo provincial, siempre es muy difícil, históricamente, pelearte con el gobierno central. Bueno, sí, yo creo que hay dos aristas en ese sentido. Uno es esto, ¿no? Tenés que convivir también de acá a las elecciones. Entonces, no podés, si querés tener, quizás, poder negociar mejores recursos para tus provincias, no tener un diálogo en absoluto con el gobierno nacional. Vemos que hay gobernadores que están en esa línea, lo vemos, sí, hay ¿no? Tres. Muy bueno, están los... Frank, La Rioja y Buenos Aires. Quintela, ¿no? Axel Kicillof, Melela, pero Melela, bueno... Sí, Tierra del Fuego. Sí, no sé si me atrevo a decir que no tiene diálogo en absoluto, no, pero bueno... Coincido. A ver, es una realidad que tenés que convivir, ¿no? Como bien decías recién, como gobernador con el gobierno nacional. Pero más allá de eso, los que comparten electorado con la Libertad Avanza... Totalmente. ¿Cómo vas a estar todo el año en contra de las iniciativas del gobierno nacional, más cuando venís de una elección legislativa nacional en la que claramente fue un apoyo contundente a las políticas del oficialismo? ¿Cómo vas a estar en contra durante todo el año y después pretender competir con ellos? Bueno, también es del otro, yo lo veo como al revés de lo que plantean, ¿no?
O sea, si vos querés de alguna forma competirle, bueno, no hay mucho margen para distanciarte tanto de las iniciativas o de las políticas del gobierno nacional. Hay que ver también, igual, siempre yo esto lo ato del tema de las alianzas políticas a la economía, ¿no? Y cómo se está dando la economía. Es un poco qué es primero el huevo o la gallina, un debate histórico, ¿no? Totalmente. Si es que la política te condiciona la economía o al revés. Yo creo que hay un poco hay una balanza. No, entre y además las dos partes. hay elecciones que son de medio término, donde la gente es más libre para votar cuestiones parlamentarias, y elecciones donde se elige al titular del Ejecutivo, donde la verdad que también terminan primando historias fuertes, digo, no tanto en Santa Fe con Puyaro, porque es nuevo Puyaro, pero hoy, en algún momento que la sociedad decida, che, desalojamos al cordobesismo, son 30 años de historia, ¿no? Van 3 mandatos de la Sota, 3 de Schiaretti, 1 de Yarlora, son otras instancias también, no es lo mismo la elección de medio término que la elección donde definís ejecutivos provinciales. Sí. Perfecto, señora. Vamos con Solabarrieta, ley de glaciares. Cuente, por favor, señor. Bueno, ahí estamos viendo imágenes de lo que vamos a hablar, de una ley que, como decíamos, Pato, tuvo sanción en el año 2010 en la República Argentina, que ya cumplió 15 años. Un poco lo mencionábamos recién y lo remarcamos. En aquel momento, Pino Solana ha sido una de las figuras políticas que más remarcaba esto de la fábrica del agua dulce contra lo que se mencionaba en aquel momento, la renta minera, ¿no? Una disputa que hoy en día vuelve a ponerse sobre la mesa en este debate porque, como bien vos decías, por un lado tenés a quienes tratan de conservar el ambiente humano y los recursos naturales contra lo que puede ser justamente un ámbito de productividad muy importante y sobre todo algo muy importante que tiene que ver con la generación de empleo. Y ahora lo vamos a repasar en breve. Pero en principio, ¿qué buscó en su momento la sanción del 2010? Bueno, básicamente preservar los glaciares y la zona periglaciar y además lo declaró como bien de uso público, lo cual le generaba una cierta autonomía a la nación y no hacia las provincias de la actividad justamente en dichas zonas. El artículo 6 es muy claro de la actual ley que impide justamente actividades como la minería o la posibilidad de los hidrocarburos de explotar estas zonas, lo cual generaría lógicamente algunas sustancias contaminantes, el hecho de zonas de obras en dichas zonas donde justamente lo que se trata de conservar es justamente esta fuente hídrica tan importante para distintos puntos del país. Y un dato importante, para ponernos en contexto de los glaciares. En Argentina hoy en día existe un registro y hay aproximadamente cerca de 17.000 glaciares en la República Argentina. Lógicamente que en un 95-96% estamos hablando de la cordillera de los Andes como uno de los puntos principales donde están la mayoría de las zonas de glaciares. Y acá es donde vos bien decías, Pato, recién el tema de Chile. El propio Javier Milei se ha encargado de hablar en esta edición número 12 del Congreso de Economía Regional en Corrientes, donde el 14 de noviembre pasado, el 2025, fue donde sorpresivamente, en un contexto donde esperábamos la palabra de Milei por otros temas, habló de que iba a enviar el proyecto al Congreso sobre la ley de glaciares y las posibles modificaciones. Y dentro de su declaración habló de que, bueno, en su momento como que no se pensó que Chile está produciendo esta cantidad de dinero por la explotación minera, por la explotación de cobre, en cifras altísimas de 50.000 millones de dólares por año, lo cual deja a la Argentina lógicamente muy por debajo y muy retrasado en cuanto a la producción y a la posibilidad de generar mayores divisas. Vamos a ir a la siguiente placa para continuar con el repaso. ¿Cuál es el objetivo de la modificación? Bueno, lo que dice el comunicado de la oficina del presidente a la hora de presentar este proyecto es ordenar el marco normativo vigente, poner fin a interpretaciones. Este es un punto muy importante, el tema de las interpretaciones, porque lo dijo hace muy poquito Alfredo Cornejo, el gobernador de Mendoza, por esta cuestión es la cual ha frenado un poco la posibilidad de explorar estas zonas, interpretaciones arbitrarias y consolidar un esquema de federalismo
federalismo, que es un punto principal, ambiental plenamente compatible con la Constitución Nacional. Esta es la explicación formal del comunicado de prensa a la hora de la presentación de esta modificación a la ley de los glaciares. Vamos a ir a la siguiente placa. Recordemos, estamos hablando de una ley sancionada en el 2010 y que ahora, 15 años después, tiene la posibilidad del Congreso Nacional de empezar a debatir algunas modificaciones. El gobernador de la provincia de Mendoza, Alfredo Cornejo, y creador de la idea, como lo dijo el propio Javier Milei en aquel Congreso de Economía Regional, dijo: la ley está en ejecución hace 15 años, como bien repasábamos recién, y no se ha hecho ningún proyecto porque ninguno pasa la parte interpretativa de lo que es periglaciar. Acá hay un punto importante porque esta nueva modificación genera también una descripción más clara de estas zonas periglaciares, que a veces se las menciona como aquellos glaciares en descomposición, justamente para lo que pueden ser, por ejemplo, suelos congelados, la utilización del congelamiento y el descongelamiento de los glaciares, y por eso ahí es donde estaría la posibilidad de esta producción minera o hidrocarburífera. Vamos a ir a la siguiente placa para continuar con este repaso. El propio Javier Milei, presidente de la Nación, como bien decíamos, el 14 de noviembre del 2025, en este Congreso de Economía Regional número 12 en Corrientes, dijo: lo que permite esta ley es devolverle el federalismo a las provincias y que cada una determine cuál es la zona periglaciar y la contracara de la gran inversión en materia de minería. Este es uno de los puntos principales que se está debatiendo y que cuando empezamos a conocer y a intrometernos nuevamente en la ley de los glaciares, el punto principal era justamente que a partir de estas modificaciones el Estado Nacional deja de tener la responsabilidad principal a la hora de ver qué se hace en estas zonas y se la da justamente a las provincias, lo cual uno lo puede entender políticamente como un gesto, ¿no? Por un lado, un gesto. Por el otro lado, también es una responsabilidad, porque ahora son las provincias las que van a tener que encarar estos proyectos posibles de explotación minera, de cobre. Ayer inclusive estuvo Luis Lucero, el secretario de Minería, reunidos con el bloque de la Libertad Avanza de diputados, y entre las cifras de las cuales se habla y las proyecciones que se mencionan, a partir del 2029 se proyecta la posibilidad de que por año se pueda llegar a explorar y a explotar justamente con lo que significa económicamente esto, en 33.000 millones de dólares solamente por el cobre, en lo que serían estas zonas periglaciares, y por eso también es importante remarcarlo, porque el propio presidente de la Nación habló de la generación de empleo, que por acá me parece que pasa el punto principal, además de lo que son las divisas, sino también la generación de empleo que puede llegar a generar en todas las provincias implicadas dentro de las zonas de glaciares. Y vamos a ir a la última placa, justamente. La intención de votarlo estuvo también, recordemos, en la ley bases, y este fue uno de los articulados, de los capítulos que debió quitarse. Recordemos, de aquella ley que comenzó con 664 artículos y que en varios días, meses de negociación, muchos de esos artículos se tuvieron que quitar y terminó por debajo de los 290 artículos, si mal no recuerdo, es decir, mucho más y menos de la mitad. El Instituto Argentino de Derecho para la Minería, el IADEM, que fue una de las noticias, respaldó el proyecto justamente de esta modificación y dijo dentro de este comunicado que presentó: la protección ambiental no se debilita con normas claras y consensuadas, ¿sí? Es decir, todo esto indica que la posibilidad de que avance por lo menos en el Senado está. Con las personas con las que pude hablar, por lo menos no me han negado la posibilidad de que esto avance. Sí es cierto, como hablábamos recién con Dani, y ella puede precisar algunos detalles, esto posiblemente no se haga de manera rápida, veloz, ágil para la próxima sesión, porque hay otros temas importantes en el medio, pero está dentro del periodo extraordinario para tratar este tema. Sí, no, ayer fue una definición que llamó la atención a varios, ¿no? El pedido de sesión para el 11 de febrero... muchos asumen, porque literalmente lo que me dijeron es: asumo que ley de glaciares también se va a incluir en la misma sesión, pero no está en el temario de la sesión, y otros dicen: estamos evaluando a ver si la incluimos el 11 de febrero o la tratamos aparte. Con lo cual, ahí también un poco lo que hablábamos recién, ¿no? Fuera del aire,
podría llegar a haber algún tipo de negociación con respecto de por qué se incluye la ley de glaciares junto con la reforma laboral. O hay una cuestión que en realidad tiene que ver con que no hay tanto acuerdo sobre cómo llevar adelante. Yo entiendo que, a ver, en líneas generales son muchos los gobernadores que están se verían afectados y beneficiados por la modificación de la ley de glaciares. Y los de la mesa de cobre, la mesa de litio, por ejemplo. Por ende, habría un criterio bastante unificado entre los aliados provinciales para impulsar esta ley, pero bueno, eso no significa que no hayan quizás algunos cuestionamientos de la letra chica sobre cómo podría impactar, ¿no? Algo que advierten algunos es, bueno, pero si depende de cada gobernador, un gobernador te puede decir que todo califica como un ambiente periglaciar, o sea, sí, todo claro, es fuente de agua dulce, y otro gobernador te puede decir que no. Bueno, esas cuestiones quizás de letra chica podrían llegar a tener algún tipo de desacuerdo, no lo sé. La verdad es que lo que es certero es que están todavía evaluando si este tema va a incluirse el 11 de febrero o no. Un problema que me parece que es común, pero que ahora se nota más en el Senado, y que tiene que ver con, bueno, la profunda crisis que atraviesa el peronismo. ¿A qué me refiero? Porque hablábamos de los espasmos de la CGT en su política de tratar de morigerar los efectos de la ley de modernización laboral. Me parece que lo que ha hecho carne en la CGT es que saben que es muy difícil, yo diría que imposible, conseguir 129 diputados, por ejemplo, en la Cámara Baja para lograr revertir el voto del oficialismo. Me parece que ven eso, que no tienen margen. Y que entonces, digo, todo lo que hagan me parece que va a tropezar con esa decisión política del oficialismo, más aliado del oficialismo, de avanzar con esto. Me parece que es así. Y en el Senado, para evitar justamente la ley de modernización laboral y para también plantarse contra el tema de la ley de glaciares, para ser consecuente en todo caso con el proyecto del 2015, sí, me parece que también no saben dónde pararse, no les alcanza. Tienen los problemas que tienen con Carolina Moisés, tienen las divisiones de los bloques, y me parece que saben que es muy difícil poder articular algún número que te permita milagrosamente ser mayoría. ¿Puede ir por ahí la cuestión? ¿Qué dicen? A ver. Yo creo que sí, a ver, el peronismo, ayer lo adelantábamos un poco, no se está pudiendo poner de acuerdo con nada. Y ni obviamente, siquiera, bueno, hablábamos Mercado Común y Mercosur, ¿no? Claro, ni siquiera con eso, a ver, ni siquiera con la reforma laboral, ¿eh? Claro, claro. O sea, yo creo que también es clave entender que acá los árbitros, ya no es el kirchnerismo el árbitro. No, entonces, claro, exactamente. También se suma ese factor, porque si vos tenés a los bloques peronistas que ni siquiera se ponen de acuerdo, a eso le sumás que el peronismo federal, que es como Jalil, Jaldo, es el peronismo no kirchnerista. Sáenz, el peronismo no kirchnerista, que hoy están dentro de el radar de alianzas del gobierno nacional. Bueno, teniendo en cuenta eso, también es muy difícil para hacer lobby, ¿no? Claro. En la oposición. Pero bueno, hay que ver qué resulta también, porque al principio siempre se dijo, por ejemplo, la eliminación de la obligatoriedad de las cuotas solidarias, las cuotas que no las de afiliación, ¿no? Los aportes solidarios, como se les llama, eso no va a pasar, te decían. Bueno, claro, ¿no va a pasar? Me la pregunto en serio, porque no veo que haya algún tipo de definición. Es una batalla de Sturzenegger esa, que aparte tuvo un choque muy fuerte, no sé si muy fuerte es la palabra, pero que sí fue un tema de discusión que incluso trabó el envío de la reforma laboral, porque en su momento la política decía, no vayamos tan fuerte. Santilli, Bullrich, efectivamente. No vayamos tan fuerte porque no lo podemos poner en contra de los sindicatos. Bueno, al final Sturzenegger ganó esa batalla, se terminó incorporando más o menos libre interpretación, porque no se aclara esa la diferencia. Pero se obvia que claramente apunta a eso, ¿no? A eliminar la obligatoriedad de los aportes. Y yo no veo que, al menos de la información que yo tengo durante estos meses, no vi que haya habido un foco puesto en eso en el debate parlamentario. Esto es un escenario muy parecido en materia de posicionamientos políticos a lo que era enero del 2023, cuando comenzaba el gobierno y se planteaba la ley Bases.
donde el peronismo te decía, parecemos una enfermedad contagiosa, nadie se nos quiere acercar. Después eso fue virando y terminó en el complicado año parlamentario para el gobierno, que fue el 2025, porque terminó el peronismo asociado o acompañado por parte de Encuentro Federal y parte del socialismo. Ahora, eso se ha modificado rotundamente a partir del resultado. Entonces el peronismo tiene menos diputados, está absolutamente fortalecido el oficialismo y yo no veo por dónde el peronismo o la oposición pueden sumar algunos diputados más allá de los 110, 115. Eso es lo que estoy viendo. Bueno, ¿no? de hecho, uno de los temas que la oposición amagó con... Hay que ver si lo terminan incluyendo. Yo no lo veo por ahora. Con bajar y contratar es el DNU de la Secretaría de Inteligencia. Claro. De hecho, fue un Sí. tema que en enero se habló mucho en redes sociales, este DNU que salió en Año Nuevo, que le amplía las facultades a la CIDE y que fue cuestionado e incluso llevado a la justicia por parte de los bloques quizás más opositores y no tan dialoguistas, porque tampoco son del peronismo, ¿no? Estamos hablando de Maximiliano Ferraro de la Coalición Cívica, Esteban Paulón de socialismo. Bueno, ese tema no llegó hasta ahora a tener una cantidad de votos suficiente como para imponerse en la agenda de extraordinarias, porque el plan era ese, que ahora en febrero, cuando vayan a sesión, ver si podían incluir el tratamiento. Recordemos que la Comisión de Trámite Legislativo ya venció su plazo para que se pronuncie, por ende las cámaras pueden tratarlo en cualquier momento. El tema es que tienen que tener el número para eso, ¿no? El gobierno... Y rozaban por ahí, perdón, 122, claro. 120... Y para que eso pase, el gobierno debería ser cauto y prudente y no jugar con fuego con algunos temas que permitan esa alianza tan grande que va de la coalición cívica al socialismo, el peronismo, Encuentro Federal, la izquierda. Para que todo eso se junte, tiene que haber temas que el gobierno ponga en discusión. Hay temas que se puede juntar y no son llegan suficientes. Todos. Claro, Lo que ahí es donde yo te pongo el foco es el árbitro. El árbitro es el peronismo federal. Y no, es Jalil, es Jaldo, es obviamente Innovación Federal, Misiones, Salta. Ese es el árbitro real de las mayorías del Congreso, que ahora están más que nada, bueno, y Corrientes también, pero bueno, eso ya es parte del radicalismo. Están más que nada, se ve mucho más en diputados ahora eso, ¿no? Cómo es el peso de estos gobernadores, cuando antes diputados era quizás la cámara más cómoda para el gobierno y el Senado no. Bueno, ahora está virando un poco eso. Gonzalo, última pregunta. Decime, ¿hablaste con alguien? ¿Quiénes serían los nombres para mirar como voceros de los bloques, del oficialismo y del peronismo? ¿Sabés quién puede ser la cabeza de los reclamos de oficialismo y de oposición o no? Bueno, en cuanto a lo que tiene que ver... Porque Bullrich va a ser la jefa de bloque, pero a lo mejor hay algún técnico de alguna provincia a que sea allende con la cordillera de los Andes, que sea el vocero, planteando quiere un proyecto productivista y alguien defendiendo. Esto que estás tocando es un tema muy clave, porque ¿recuerdan quién era la presidenta de la Comisión de Minería? Lorena Villaverde. Claro, exactamente. ¿Quién va a tomar la Comisión de Minería ahora? Claro. O sea, ese es un tema. Se habla de Tortorielo, guarda. O sea, hay que ver cómo se ordena eso. De hecho, justamente esto va a ser muy importante teniendo en cuenta la reunión que se va a realizar hoy a las 2 de la tarde, donde se van a reunir los jefes de bloque y en donde se va a armar justamente a la cabeza con el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, una reunión para empezar a hablar sobre el cronograma de cómo va diputados a recibir los proyectos que puedan venir del Senado, y el tema de la conformación de las comisiones es lo principal, lo decía al principio, y una de ellas es la Comisión de Minería, que puede estar involucrada en el debate de la ley de glaciares cuando venga del Senado. Bueno, ya está Jessica Calcaño preparándose, así que aquí terminamos. Nada más, muchas gracias. Gracias Dani, gracias Gonzalo. Nada más, buenos días y enseguida la continuidad de DTV. Chau, chau.